se venga el Espíritu Santo, su fuego viene a dar, la antorcha enciende y la hace brillar. Lleva tu antorcha donde haya sombras, busca al perdido en confusión. Alza tu antorcha, que otros la vean, que tu antorcha dé al mundo luz, que tu antorcha muestre la luz. Mira a tu hermano cómo ha tratado encender la antorcha de otro. Buenos días, hermanos, un feliz y bendecido sábado, pueblo de Dios. Que nuestras alabanzas y nuestros agradecimientos, nuestras necesidades, pedidos del corazón, lleguen al trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Quiero en esta mañana de sábado dejarles con un hermoso mensaje que encontramos en su palabra. Dice el Salmo 117: Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Amén. Que en esta mañana, en este día, Día del Señor, podamos honrar y glorificar su nombre. Feliz sábado, hermanos, Dios nos bendiga. Oración de Daniel. Daniel significa Dios es mi juez por su pueblo. Y dice en el capítulo 9, versículo 4: Oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra confesión de rostro en el día de hoy. Lleva todo hombre de Judá, los habitantes de Jerusalén y en todo Israel, los de cerca y los de lejos, en toda la tierra a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Amén. Tinémonos para orar. Padre nuestro que moras en los cielos, te suplicamos en esta hora de tu día santo, el sábado, poder confesar nuestras iniquidades y alcanzar de Cristo el perdón absoluto de nuestros pecados. Bendice la iglesia de la antorcha, a cada una de las familias, los miembros. Permite que muy pronto podamos congregarnos como una sola familia. En el nombre santo de Cristo Jesús lo pedimos, lo agradecemos en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Vamos a iniciar el servicio de canto y lo vamos a hacer con el himno 574. Testimonio.
decir que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi vivir voy a decir que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi vivir mostrará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. En mi hablar voy a contar que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi hablar voy a contar que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi hablar contará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. En mi reír voy a mostrar que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi reír voy a mostrar que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi reír mostrará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. Amén. Ahora vamos a cantar el himno 429, El Pueblo. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede salvarme del mal. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede salvarme del mal. Sanó al quebrantado, al muerto levantó, Él hizo al cojo caminar y al ciego vista dio. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede salvarme del mal. Un feliz y bendecido Santo Sábado para todos mis hermanos y amigos que nos ven. En esta mañana les voy a repasar el misionero que tenemos para el día de hoy, que se titula Una suave voz. Esta es la historia de un hombre que se llama Wilbur Pereira. Él se encontró casualmente en un transporte que iba para una boda que lo habían invitado, y casualmente se encontró con un primo que viajaba también ahí. Y ellos tenían 30 años que no se veían, sí, hacía muchos años, 30 años, mucho tiempo que no se encontraban. De repente, estando en su viaje, iban hablando, dialogando, y la esposa lo llama a Wilbur y le dice, ella le pregunta, ¿cómo estás? Y él le dice, estupendamente, gracias al Señor, le respondió. El primo se sorprendió al oír hablar de esta manera a él, porque como allí en la India es muy poco el cristiano que hay, son muy pocos, son contados. Entonces le preguntaba qué religión tenía. Él le contesta, yo desde pequeñito he asistido a una religión todos los domingos, pero yo estudiando las escrituras me di cuenta que es falsa, porque adoran a María, adoran imágenes, santos, y Dios dice que solo Él es Dios y que no pongas dioses delante de Él. Entonces, si Él dice, y al leer la palabra de Dios se dio cuenta que era una religión falsa. Estando en la boda, el banquete, dice en la boda, el banquete estuvo compuesto únicamente por comida vegetariana.
A él le incomodó porque él estaba acostumbrado a comer de todo y sobre todo cerdo. Y él le molestó que no sirvieran cerdo en el momento. Así sucedieron las cosas. Al regresar a su casa nuevamente, él siguió buscando una nueva congregación donde él hallara esa verdad, que él veía que dentro de la palabra de Dios estaba la verdad, pero que había alguien que tenía que profesarla. Él buscaba y buscaba. Al domingo él salió a buscar comida para preparar el almuerzo y él escuchó una voz suave masculina que decía: llama a su primo, porque él en su mente iba pensando: ¿a qué religión voy a asistir? ¿A qué iglesia voy a ir? Pero volvió y escuchó esa voz que le decía: llama a su primo. Y nuevamente volvió por tercera vez: llama a su primo. Entonces él tomó el teléfono, inmediatamente lo llamó y le preguntaba que qué religión tenía él. Entonces dice: yo soy adventista. El primo era adventista, pero en su viaje, en lo que hablaron, en lo que comentaron, él nunca se lo dijo, nunca le manifestó que él era adventista, y de hecho los de la boda también eran adventistas. Sin embargo, él lo había persuadido diciéndole que siguiera buscando porque él iba por el buen camino y iba ya prácticamente a encontrar la verdad. O sea, él lo animó, en otras palabras. Él llegó y que en el momento que le dijo que era adventista, dijo: yo he visto muchos avisos de adventistas, pero yo no he ido, no sé cómo será esta congregación. Dice Wilber: había visto carteles de la iglesia adventista, pero no sabía nada sobre esta congregación. Era una denominación extraña para él. Entonces él dice, Walter le dio estudios bíblicos esa semana por teléfono, a distancia. Él le dio estudios bíblicos y resulta que él se animó y empezó a ir a la iglesia. Cuando él empezó a ir a la iglesia, su esposa Nancy se opuso terriblemente con él, todos los días peleaban. Eso era una controversia fuerte entre ellos dos. Pero ella se dio cuenta de que a medida de que avanzaba el tiempo, de que él seguía yendo a la iglesia, él cambió su forma de comer, su forma de vestir, su forma de hablar, incluso el cigarrillo lo dejó de beber licor. Entonces eso le llamó mucho la atención a ella. De hecho, como a los 15 o 20 días volvió nuevamente él a hacerle la propuesta de que fuera con él a la iglesia, y más bien ella le decía que no, que fuera con ella a la iglesia, y no, él dijo que no, él se mantuvo firme. De ahí él decidió llevar el niño a la iglesia, que afortunadamente su mamá no se opuso, sino que lo dejó ir. Cuando el niño llegó a la casa, llegó entusiasmado, contándole a la mamá: mami, la historia de los niños de la escuela sabática muy linda, me gustó demasiado. Y de hecho habían compartido un almuerzo después de la predicación, y eso lo motivó al niño. Entonces ella se sintió como motivada. Le llamó mucho la atención, que porque al niño también le había gustado, y decidió ella recibir estudios bíblicos. Y desde el momento en que ella le confirmaba la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos confirma todo, cuando ya él le confirmaba de que el sábado era el día de guarda, ese día ya él decidió ir a la iglesia. Ella decidió ir a la iglesia, y al llegar a la iglesia, al ver todo que era totalmente diferente, que ahí se enseñaban a adorar al Dios verdadero, de ahí decidió ella definitivamente decidió ella seguir en la iglesia. Y dice el relato, dice: nunca más volveré a trabajar en sábado, declaró. Aunque pierda mi trabajo, no voy a trabajar los sábados. Hoy Wilbur y Nancy trabajan en la obra médica a tiempo completo, educando a la gente de la India sobre los principios de la buena salud. Nos acercamos a las personas necesitadas, les enseñamos principios de salud y los conectamos con el verdadero sanador. Que ojalá este relato y que ojalá este testimonio sea para nosotros un ejemplo, que cuando nosotros lleguemos a la iglesia conozcamos de Dios, cuando escuchemos esa voz, como dice el título, que lo dice una voz
una suave voz, que es Dios quien nos llama y es Dios quien nos coloca allí, esto sea para servir, porque Cristo Jesús vino para servir. Que Dios les bendiga. Muy buenos días, hermanos del Distrito Sion. Es un gusto para nosotros y un honor el acompañarlos en esta mañana de Día Santo Sábado y vamos a tener en esta mañana un repaso muy importante y muy especial de lección de escuela sabática. La lección de esta semana se titula La adoración en la educación. Pero antes de iniciar, vamos a pedirle al hermano Hamilton, por favor, nos dirija en oración. Inclinemos el rostro, queridos hermanos, vamos a orar. Bendito Padre que moras en lo alto del cielo, te agradecemos inmensamente por la oportunidad que nos diste en esta semana para estudiar este tema que nos lleva a brindarte a ti una verdadera adoración. Gracias por abrir tu palabra a nuestras vidas y por darnos la oportunidad de adquirir de ella conocimiento y sabiduría. Rogamos que tú nos uses como transmisores de esa sabiduría a nuestros hermanos y que donde quiera escuchen, podamos todos salir igualmente beneficiados a través de este mensaje tan especial. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, hermano Hamilton, educar para adorar. Hemos sido creados con esa misión, digámoslo así, con esa necesidad de adorar. Es importante, mi hermano Jefferson, que nosotros sintamos que como fuimos creados para adorar, tenemos que tener en cuenta que de alguna manera adoramos. Sí. Bien sea que adoremos correctamente o de pronto estemos equivocados en el sistema de adorar. Muy bien, porque adorar no es necesariamente algo exclusivo de una iglesia. Todos en nuestro ser, inherentemente, estamos dispuestos para adorar. La pregunta es, ¿a quién adoramos y cómo adoramos? Eso es lo que tenemos que mirar nosotros. Interesante pregunta, mi hermano, porque puede que nosotros tengamos el concepto de que no, yo simplemente no adoro. No adoro a Dios y tampoco adoro, hago una adoración falsa, pero podemos estar cometiendo el error de estarnos engañando porque nos hemos dado cuenta a través de la palabra de Dios que sin duda alguna adoramos en forma adecuada o adoramos en forma incorrecta o adoramos algo que no es conveniente, y nuestra adoración está dada porque fuimos precisamente, como dijimos al principio, creados para adorar. Bueno, hay algo muy interesante aquí en este tópico que estamos estudiando, y es que como hemos sido creados para adorar, muchas veces, aunque digamos que no adoramos a nadie, que no somos idólatras, que no creemos en Dios, estamos adorando a Dios. Llámese un equipo de fútbol, llámese un empleo, qué sé yo, llámese un artista, un escritor, un poeta, un filósofo, un partido político. Siempre nuestra vida tiende a adorar. Nosotros vemos en un estadio de fútbol, la gente se emociona, se apasiona, cumple, hace lo que sea necesario por llegar a ver a su equipo favorito, ¿sí? Y surgen esas personas como ese sentimiento, esa adoración, digámoslo así. Sí, hay un bonito ejemplo en la palabra de Dios, hermano Jefferson, y es el ejemplo de los tres amigos de Daniel, Sí, señor. Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos tuvieron que pasar una prueba grande en el sistema de adoración. Recordamos que ellos fueron llevados a Babilonia, donde se adoraban muchas cosas, habían muchos dioses a los cuales adoraban, y ellos habían sido educados para adorar al verdadero Dios. Y allí en Babilonia tuvieron una gran prueba de
ver, de fe, de ver cómo era su carácter, para ver si se mantenían firmes en el sistema de la verdadera adoración. De hecho, podemos recordar que no solamente era Daniel y sus 3 amigos los que habían sido llevados cautivos, sino fue muchísimos del pueblo judío que fueron llevados a Babilonia, fueron deportados a Babilonia, así lo dice la palabra de Dios. Pero cuando vemos el relato bíblico, solamente ellos 3 se mantienen firmes en la verdadera adoración. Entonces, estaba por un lado quienes se inclinan ante la estatua para adorarle, sea porque estaban convencidos que así fuera o porque por su necesidad, ¿no? A veces las personas terminan por adorar cosas que no creen o que no quieren adorar por una simple necesidad, por una conveniencia, porque muchos de ellos podrían decir, no, yo me arrodillo pues, porque no quiero que me maten, no quiero que me lleven al horno de fuego. Y la música tenía como esa intención de recordarle a las personas que si no se arrodillaban, les esperaba el horno de fuego. Pero entonces, ¿qué pasa con los 3 amigos de Daniel? Me gusta en la parte de la experiencia de ellos, porque ellos hubieran podido decir, por ejemplo, yo me arrodillo y oro a Dios, el verdadero sí. Dios, y el rey no se da cuenta que yo no estoy adorando la estatua. Pero ellos sintieron que la verdadera adoración tenía que ver no solamente con conformar al rey y adorar a Dios, sino que Dios exige una verdadera adoración de mente, corazón y de nuestra manera de cómo nosotros podemos sacarle provecho a la adoración. La adoración, hermano Jefferson, no tiene que ver, según la palabra de Dios, con buscar ningún beneficio personal, sino que la adoración va directamente a Dios. A Dios, muy bien. Ahora, podemos ver que el tema de la adoración es un tema que lo encontramos en toda la Biblia. Si habláramos de un eje central de la palabra de Dios, podríamos hablar de la adoración. Podemos ver que el gran conflicto comienza en el cielo por un tema precisamente de adoración. Primero, adorar a un Dios verdadero, santo, puro, que merece la adoración, y otro personaje que no ha hecho nada para ganársela, no ha hecho mérito, pero desea que la raza humana le adore. Entonces, y que todos los seres creados le adoren. Entonces es la controversia entre 2 seres que reclaman la adoración. Ahora, la cuestión es que en ese marco de ese gran conflicto, el conflicto no cambió, el conflicto simplemente se traslada del lugar. Entonces comienza en el cielo, pero luego se traslada a la tierra. Y nosotros, indefectiblemente, no podemos decir, no, yo me abstengo del conflicto, sino que estamos inmersos en ese gran conflicto. Ahora la cuestión es, ¿a quién vamos a adorar? ¿Qué parte vamos a tomar? Porque no me puedo hacer afuera del conflicto, sino o estoy con el Dios que merece la adoración, o estoy del lado de este personaje que requiere la adoración. En el tema de la adoración es importante ver que Apocalipsis 14, del 6 al 12, nos lleva en primer lugar a que la adoración es un tema del Evangelio eterno. El primer ángel anuncia el Evangelio eterno y tiene que ver con la adoración. Temer a Dios y darle gloria. Y la adoración al Creador de los cielos y de la tierra. Esa parte nos lleva a nosotros a pensar que podemos estar adorando, pensando que estamos adorando a Dios, pero no estamos adorando al Dios Creador de los cielos y de la tierra. Tenemos que mirar cómo cierra Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto me lleva a pensar que la adoración tiene que ver con la obediencia, con la obediencia a los mandamientos de Dios. Ahora, hay algo muy importante. Muchas personas se preguntarán, bueno, yo adoro a Dios. Y si nosotros vemos, el común de las personas es creer en Dios, adorar a Dios, y creen que lo están haciendo bien. Pero muchos de ellos piensan, yo lo adoro a mi manera,
como yo creo que debe ser, como a mí me parece. Pero gloria al Señor que Él nos ha dado las instrucciones dentro de su palabra de cómo, cuándo y por qué debemos adorarlo. Como decía el hermano Hamilton, Apocalipsis 14, del versículo 6, cuando da el mensaje del primer ángel, dice: y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Y entonces nos está evocando a los días de la creación, y en esos días de la creación nos invita a adorarle en el día santo de Él, el que Él instituyó. ¿Sí? ¿En dónde? ¿Dónde deberíamos adorar al Señor? El lugar especial, mi hermano Jefferson, Dios cuando coloca la frase creador de los cielos y de la tierra, es porque Él tiene un lugar especial, un día especial, una forma especial. La adoración a Dios no es como nosotros la diseñemos. La adoración es como Dios nos la ha dejado indicada a través de su palabra. Por eso no podemos decir adoramos a Dios a nuestra manera, ¿cierto? Porque hay muchas personas que dicen, no, es que yo adoro a Dios a mi manera. No, yo creo en Dios como a mí me parece. Exactamente. Pero Dios ha dejado diseñado el lugar, el día, la forma de cómo adorar. Es importante, hermano Jefferson, que Dios envió a Jesús a dar instrucciones. ¿Se acuerda cuando se encontró con la mujer junto al pozo? Sí. ¿Cómo ve la forma de cómo Jesús educa a esta mujer en el sistema de adoración? Muy bien. Ellos tenían sus maneras de hacer las cosas, y esta mujer le dice: bueno, pero ¿tú por qué me pides a mí agua? ¿Qué me pides que te dé de beber si tú eres judío y yo soy samaritana? Entonces comienza a tratar de frenar ese encuentro, de evitar el encuentro, y le dice: bueno, ¿a dónde debemos adorar? Porque ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén y nosotros decimos que es en este monte. Pero el Señor Jesús no se pone a discutir en doctrina, no se pone a discutir en cosas teóricas, sino la lleva a darse cuenta quién es el verdadero Dios, de dónde proviene la verdadera adoración y cómo es que se debe hacer, ¿cierto? Entonces el Señor le dice: bueno, sí, pero va a llegar la hora, va a llegar el momento en que ni en este monte ni en este otro adorarán, sino que como Dios es espíritu, los que le adoran deben adorarlo en espíritu. Pero no se queda solo ahí, sino que le dice, le agrega en verdad. Así es. Y ahí hay un ejemplo también que Jesús resaltó, y es que le dijo: ustedes adoran lo que no saben, porque la salvación viene de los judíos. Él diseñó la salvación y el evangelio se lo confió a los judíos, y a los judíos les hizo elevar un santuario para que en ese lugar la presencia de Dios estuviera y allí se dirigieran los adoradores en sus fiestas especiales. Y mi hermano, me llama mucho la atención cómo la gente se desplazaba desde diferentes lugares del mundo habitado para adorar en sus fiestas solemnes, ¿no? Venían a pie, usted encuentra relatos bíblicos de 3 días, 4 días de camino para reunirse a adorar en ese lugar, porque allí iban a tener un encuentro con Dios. Esas personas podrían haber dicho: no, yo adoro desde aquí de mi casa, pero el Señor quería que fueran hasta allá. Es importante, mi hermano, esa parte, ¿verdad? Y como de hecho el mismo Señor Jesús nos enseña con su experiencia que también lo vivió de esa manera. Recordemos que cuando el Señor Jesús era niño y cuando tienen el suceso de que Él se queda en el templo, llevaban 3 días de camino cuando se dieron cuenta que el Señor Jesús no estaba con ellos. El niño Jesús no estaba con ellos. Es decir, también se desplazaban desde un lugar bastante distante para venir a adorar al Señor. Pero hay algo muy importante que ver, y es un punto que me llama bastante la atención, y es que la adoración no es un tema que simplemente ya está y todos lo tenemos y todos sabemos cómo debe ser, ¿no? Sino que es un proceso que nos va educando. Es un proceso en el cual cada día vamos aprendiendo, y nosotros como padres
tenemos una responsabilidad muy grande, y es la responsabilidad de educar a nuestros hijos para adorar al verdadero Dios. Ya la palabra del Señor lo dice allá en el libro de Deuteronomio. Y estas palabras que yo te mando hoy se las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando en el camino y por la noche y al acostarte y cuando te levantes, y las pondrás como frontales en tus postes y en las puertas de tu casa, ¿cierto? Es como Dios pide que nosotros eduquemos a nuestros hijos para que cuando crezcan pongan su confianza en el Dios verdadero. Sí, este ejemplo lo seguía el pueblo de Israel muy bien, ¿verdad? Ellos le iban dejando ese legado. Encontramos allí al rey David dándole al pueblo el ejemplo de adorar, enseñando, educando al pueblo a adorar, diciéndole a los padres que adoraran, recordándole cómo en el pasado Dios había hecho tantas maravillas con el pueblo y el pueblo había descuidado la adoración, sí, o adoraban a su manera porque se habían hecho otros dioses, porque el sistema que tenemos que entender es cómo adorar, cómo puedo yo adorar en espíritu y en verdad, y cómo yo le puedo enseñar a mi hijo, a mi hija, a mi esposa como sacerdote de la casa, a adorar en espíritu y en verdad, que la adoración sea algo de corazón, que yo pueda adorar de corazón y al mismo tiempo bajo los parámetros de la palabra de Dios. Ahora, algo muy importante, mi hermano, hablando de cómo podemos adorar, es que la adoración debe convertirse, o debemos dejar de pensar la adoración como yo voy a la iglesia a adorar, ¿sí? Y como que la adoración es exclusiva del templo, solo vamos a adorar en la iglesia. Y no, la adoración debe ser un estilo de vida, una manera en que, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor, serviremos a Jehová. Entonces es como educo a mi hogar, educo a mis hijos, educo mi círculo para que adoremos al Señor todo el tiempo. Adorar no solamente se presenta cuando yo voy a la iglesia y canto, cuando voy a la iglesia y oro, cuando voy a la iglesia y me siento a escuchar la predicación. Todo eso es parte de la adoración, pero la adoración debe ser un estilo de vida. Cómo te vistes, qué comes, cómo te expresas. Todas esas cosas hacen parte de la adoración, de ese estilo de vida que ahora acepto y vivo porque comprendo a cuál Dios es el que yo estoy adorando. ¿Sabe que en el tema de la adoración debe ser algo alegre, algo que llene de gozo al ser? Porque no podemos nosotros de pronto decirle a nuestros hijos, bueno, vamos a adorar. Y ellos, ay no, llegó el momento de adoración. No, que el momento de la adoración sea algo alegre, ¿no? Si nosotros vemos en el pueblo de Israel adorando, el rey David mandaba a los cantores, mandaba a los trompetistas, a los del címbalo, a los del arpa, a los del pandero, los instrumentos musicales, los reunía y los ordenaba para que la adoración fuera algo agradable, llena de gozo, hermoso y al mismo tiempo solemne, porque a veces vamos a los extremos, ¿no? Nos pasamos en el gozo y nos salimos de lo solemne, de la santidad. Sí. Hay que tener el equilibrio entre lo gozoso y lo santo. Sí, mi hermano, hay en el tema de la adoración y cuando hablamos de la parte de la música, del canto, de la alabanza al Señor, a veces entra a chocar la nacionalidad, la cultura. Entonces, que si soy de un clima más tropical, entonces quiero adorar como con más alegría, como con más gusto, con más gozo, y a veces se nos va el gozo y perdemos, como usted decía hace un momento, el tema de la santidad, de la solemnidad. O si la persona pertenece a un lugar más cerca a los polos, que es más frío, entonces o al interior del país, entonces la adoración tiende a ser un poco más apagada, más digámoslo así, en algunos casos los hermanos dicen más aburridos.
es más, y entonces cantamos y con la cara ahí triste, con cara de cristiano aburrido, y entonces por eso a veces nuestros hijos no quieren llegar a esa oración. Pero me gusta mucho un texto que está en la primera carta a los Corintios, del capítulo 14, versículo 15, dice, ¿qué pues? Pregunta Pablo, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces tenemos que ver que la parte de la adoración debe llevar impregnado el gozo, la alegría, porque de hecho nosotros somos seres sentimentales, somos seres viscerales, se le llama, que expresamos nuestro sentimiento y pues sería contradictorio decir que amamos a un Dios, que sentimos a un Dios, que lo vivimos, pero no sentimos nada. Entonces estamos todos serios, todos apagados, ¿sí? Pero tampoco nos podemos ir al otro extremo de que solamente caemos en sentimentalismo, pero dejamos la doctrina de lado. Recordemos que la adoración es en espíritu, esa parte de gozo, de estar en la presencia de Dios, pero al mismo tiempo recordar que estamos en la presencia de Dios y debemos mantener la santidad, mantener la solemnidad, la obediencia, para que así nuestra adoración sea en espíritu y en verdad, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a los parámetros bíblicos, y así nuestra adoración podemos dársela a nuestros hijos de una manera alegre, de una manera gozosa, también a nuestra iglesia, de una manera gozosa, que se sientan con el deseo de llegar, de venir al lugar de adoración. Porque, hermano Jefferson, nosotros a veces podemos tener el pensamiento de que no, yo me quedo en la casa y adoro desde la casa, pero el lugar de encuentro con Dios es la casa de Dios. La casa de Dios. Allí es donde el día diseñado por el Señor nos damos cita a encontrarnos con Él. No podemos pensar que es Dios el que tiene que ir a visitarnos a la casa, ¿no? Porque somos nosotros los que necesitamos de Dios, los que vamos a adorar. Y el centro de la adoración es Dios. Y a Él es que debemos ir a Él, ¿cierto? No decirle, no, tú tienes que ir a la casa hoy. No, vamos nosotros con alegría a la casa del Señor, a adorarle en su lugar adecuado para la adoración, y salimos, sin duda que saldremos llenos de gozo, pero con el deseo de obedecerle de todo corazón. Córtale un segundito. Pues pensando en eso, mi hermano, me hace recordar algo muy importante, y es que en el sistema en el que el Señor les educó a su pueblo para adorar, los puso su santuario, su tabernáculo en el centro, y alrededor de él acampaban los israelitas, los hebreos, y su vida giraba en torno al santuario. Es decir, Dios, la presencia de Dios estaba en el centro de sus vidas, y todo lo que ellos hacían iba o giraba en torno a la presencia del Señor. Y de hecho, como decía usted, hermano, ellos no decían, no, yo me quedo en la carpa y que desde aquí lo puedo adorar. No, iban al santuario, llevaban su sacrificio, hacían todo su engranaje de ceremonias, porque comprendían que el centro de su salvación es Dios. Y cuando uno comprende que el centro de la adoración es Dios, pues ya no pienso ni voy a adorar como a mí me parezca, sino ahora voy a adorar a la manera de Dios, que es lo que realmente nos debe llevar a entenderlo. Porque pues miramos que el Señor y el tema de la adoración es un tema que viene desde la eternidad hasta la eternidad futura, ¿sí? Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y entonces por eso el Señor en su palabra, en el libro de Isaías, nos dice que de sábado en sábado y de mes en mes vendrán todos a adorar en mi santo monte. Entonces no es de sábado en sábado el Señor va a ir hasta mi casa para que yo le adore, no, sino debo yo ir hasta el santo monte de Dios para adorarle, y así será por la eternidad. Así es, mi hermano. Hemos hablado de la manera de adorar, pero a veces nos hace falta tener una visión de cómo podríamos de pronto estar adorando de manera equivocada. Y
un ejemplo claro lo colocó Jesús cuando el pueblo estaba cumpliendo más normas diseñadas por el hombre que el mandamiento de Dios. Y esa adoración fue la que el Señor vino y dijo: alto aquí, no lo están haciendo bien, les voy a demostrar cómo es que se adora. Recordamos cuando el Señor les llamó la atención porque aquellas personas tenían por más alta estima el templo, ¿cierto? Los requisitos que los líderes de ese entonces habían puesto hacia el templo, y estaban descuidando el mandamiento de Dios, como el de honrar a los padres. Y si aquellas personas, alguno del pueblo decía: no, este dinero que tengo es para el templo, Sí. y el padre estaba teniendo necesidad, entonces no lo podían usar, porque ya los líderes habían dicho: si usted lo decide llevar al templo, ya no lo puede usar. Y con eso el Señor les dijo: están violando el mandamiento de honrar a sus padres por cumplir un mandamiento diseñado por el hombre. Y esa parte no es aunque es una buena obra, ¿cierto? Porque es una ayuda para el templo, es un recurso destinado a algo para Dios, pero se está pasando por alto un mandamiento. Y así podemos nosotros hoy día tener una norma que es una norma de forma dentro de la iglesia, ¿cierto? Para darle orden a la iglesia, pero no podemos darle más fuerza que al mismo mandamiento. Si en algún momento nosotros de nuestra vida se nos llega o enfrentamos una situación donde tengamos que escoger entre una norma y un mandamiento, debemos darle el peso mayor al mandamiento que a la norma, porque recordamos, siempre tenemos que tener en cuenta que la adoración nos debe llevar directamente a obedecer a Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Me hace pensar precisamente en las palabras de Pedro, cuando le dice a los sacerdotes, y cuando lo tenían encarcelado y lo van a liberar, y les prohíben predicar en el nombre del Señor Jesús. Él dice: no, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Mandatos humanos no pueden estar por encima del mandato divino. Y cuando caemos en alzar más la norma humana que la norma divina, estamos cayendo en idolatría. Entonces, ¿cómo debemos cuidarnos en ese sentido? Y la línea que divide las buenas obras, porque pues no todo es idolatrar estatuas o idolatrar personas, pero a veces con buenos actos estamos violando el mandamiento. ¿Sí? O sea, si queriendo ser buenos, pasamos por encima o queremos colocarnos por arriba de Dios. Aquí podemos ver que claramente que una norma diseñada por el hombre, aunque sea buena, puede tornarse en un acto idólatra, sí, si violamos uno de los parámetros bíblicos. Eso es importante tener en cuenta para que nosotros como cristianos, como creyentes en Dios, podamos enseñarle no solo a los de nuestra casa, a los de nuestra familia, sino a tantas personas que de pronto no han tenido la oportunidad de conocer un verdadero sistema de adoración, ¿cierto? Porque se carece de educación, pero que podemos nosotros aprovechar que hemos sido beneficiados a través de la palabra de Dios, del conocimiento puro de la adoración, y podamos compartirlo. Que podamos no quedarnos nosotros con este mensaje, sino llevarlo a otras personas también. De hecho, que esa es la misión con la cual el Señor escoge al pueblo de Israel. Porque dice en su palabra: yo no los escogí porque fueran la nación más numerosa, ni porque fueran los mejores, ni porque tuvieran, digámoslo así, más privilegios o por alguna u otra razón. No, los escogí simplemente porque los amo. Y por amor los escogí, pero los escogió con una misión. El Señor dice que los escogió para que predicaran el Evangelio, para que a través de ellos viniera luz para el resto de las naciones. Y ahora, nosotros que somos el Israel espiritual, tenemos esa misma misión. Debemos ayudar a educar a otros en el verdadero sentido de la adoración y el verdadero Dios a quien adoramos.
Pero entonces ya para concluir, hermano Benito, recordemos varias cositas. Número 1, el centro de la adoración es Dios. Y el resultado de la verdadera adoración debe ser ¿qué? Amor a Dios. Amor a Dios y como tal se refleja en obediencia. Muy bien, hermano. Entonces, mis hermanos, esta lección nos ha dejado cosas muy hermosas por aprender y por poner en práctica. Esperamos que con la ayuda del Señor podamos mantenernos en esa obediencia por amor y podamos adorar ahora sí en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por estas bendiciones. Querido Padre, gracias, muchas gracias, porque a través de tu palabra aprendimos a adorarte en espíritu y en verdad. Ahora tenemos como reto llevarlo a la práctica en la experiencia diaria, personal e individual. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos dé fuerza y nos dé sabiduría para poderlo hacer de acuerdo a tu voluntad. Que podamos aprender a adorar y también tener en cuenta en no caer en una falsa adoración. Ayúdanos, bendícenos, bendice tu iglesia para que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Han pasado 6 meses desde que tuvimos que cerrar nuestros templos a raíz de la noticia del COVID-19. Empezamos a retomar nuestras actividades evangelísticas tomados de la mano del Señor y estamos felices de compartir con ustedes que abriremos las puertas de nuestros templos. Nos hemos estado preparando con gran responsabilidad para garantizar la seguridad de todos nuestros hermanos y compartimos con ustedes los protocolos de bioseguridad. Preinscripción. Para ingresar a nuestro servicio de culto, deberá realizar una preinscripción en su distrito. Si tiene síntomas de gripe, por favor, absténgase de asistir. El aforo máximo será de 50 personas siempre y cuando se cumpla con el distanciamiento de 2 metros entre personas sentadas. Ingreso. Si tiene automóvil, deberá seguir los protocolos de parqueo. Cada automóvil deberá estar ubicado a 2 metros de distancia. No salude de beso ni abrazo. Todos deben hacer uso del tapabocas y mantener una distancia de 2 metros. En la entrada, encontrará una demarcación que indique el lugar en que se debe realizar las filas para el ingreso. Desinfección y temperatura. Le recibirá un ujier de la iglesia, quien le dará instrucciones para desinfectar calzado y manos, y a su vez tomará su temperatura corporal. Si su temperatura es de 38 o más grados centígrados, no podrá ingresar al lugar. Registro. Una vez realizado el proceso de desinfección, uno de nuestros ujieres tomará sus datos y le indicará el número de silla que corresponderá a su asiento dentro del templo. Entrada al templo y culto. Todos los asientos del templo estarán demarcados a 2 metros de distancia, tanto de sillas como bancas. El tiempo máximo de culto será de 1 hora. La persona encargada del servicio de culto tendrá que permanecer detrás del atril o púlpito, manteniendo la distancia de 2 metros. El número de oficiantes será de acuerdo a la capacidad de la plataforma con distanciamiento de 2 metros. Los asistentes se ubicarán en un solo lugar,
hasta terminar el servicio. Los diezmos y ofrendas serán depositados en un cofre o urna, salida del templo. Se realizará mediante llamado por números asignados en el registro de entrada para evitar aglomeraciones. Saldrán primero los últimos en entrar. Limpieza y desinfección. Entre culto y culto se realizará una desinfección total del templo, paredes, sillas y bancas. Todos los instrumentos musicales serán desinfectados. Los micrófonos serán cubiertos con vinipel y serán desinfectados cada vez que sean utilizados, al igual que los demás equipos. Los baños estarán habilitados respetando la distancia de 2 metros. Unidos podremos encontrarnos nuevamente, alimentar nuestro espíritu. Por eso hemos de trabajar responsablemente para regresar a los templos de forma segura, y sabemos que contamos con la colaboración de todos ustedes para reunirnos como lo hacíamos antes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios del cielo y de la tierra los acompañe. Los quiero invitar a que, así como dice el Señor en Malaquías 3, versículo 10, traed todo el diezmo a la tesorería y haya alimento en mi casa, y probadme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Qué maravilloso es agradecerle a Dios por todo lo que nos ha provisto durante este tiempo, durante toda nuestra vida, y qué bonito que nosotros le hagamos la devolución de los diezmos y las ofrendas como con amor, que salga de nuestro corazón, con total agradecimiento, sabiendo que recibimos más bendiciones de lo que nos merecemos tal vez. Entonces, hermanos, los invito, vamos a orar por la devolución de los diezmos y ofrendas. Padre eterno, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque tú nos bendices, porque nos acompañas, porque nos guías, porque nos fortaleces. Porque al devolverte los diezmos y las ofrendas, Señor, ayuda a que nuestro corazón lo haga de forma agradable, se sienta feliz al devolverte lo que te pertenece. Nos das tanto, más de lo que merecemos. Señor, cuánta tristeza hay en el mundo, niños abandonados, gente pobre, gente aguantando el hambre, y tú, Señor, nos tienes aquí, tu pueblo. Por tu gracia y por tu misericordia, Señor, estamos bien. Por tu gracia y por tu misericordia contamos con salud, Señor, con tu protección, con tu cuidado. Nuestras finanzas tal vez no serán lo mejor, Señor, pero no nos falta el pan en la mesa. Te damos gracias, oh Dios, porque eres grande y maravilloso. Recibe estos diezmos Señor, abra los brazos, por favor, no te enojes con nosotros. Y, Señor, que nuestro corazón siempre esté dispuesto a devolverte, a darte lo que te pertenece. Bendícenos, oh Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en los méritos sagrados de Cristo, nuestro único Redentor. Amén. Probad y ver. Historia de hoy. Una vida en misión. Ciudad del Este casi nunca para, pero en medio del comercio hay un empresario que inspira paz y hace la diferencia en cuanto al cumplimiento de la misión. Su nombre es Amado Funes. Algunos momentos clave de nuestra historia fueron contados en 2 episodios de Probad y Ved. Mónica y yo amamos la iglesia y estamos totalmente involucrados con la predicación del Evangelio en Ciudad del Este. Por la gracia de Dios, muchas victorias han sido conquistadas, como el más reciente proyecto misionero, la construcción de la Iglesia de la Blanca. Decidimos mudarnos de casa para vivir en un barrio que no tenía iglesia adventista. Tras la compra del terreno para el templo, que
que fue posible gracias a la ayuda de la División Sudamericana, la Unión Paraguaya y los Hermanos de la Blanca, comenzamos a planificar la construcción que duró 6 meses. Durante todo ese tiempo, la iglesia estuvo unida en oración y al mismo tiempo sus miembros continuaron con su plan de fidelidad a Dios. Para alcanzar nuestro objetivo, realizamos ferias de salud, obra evangelística con las parejas misioneras, con los jóvenes Caleb y los de 1 año en misión. Tengo un pacto personal con Dios de separar 10% de mis ganancias como diezmo y 20% como ofrenda de gratitud al Señor. Solo que teniendo en cuenta la importancia de este proyecto, decidimos hacer un nuevo pacto con Dios. Entonces ahora era entregar la mayor parte de las ganancias de mi negocio a Dios por 6 meses, o sea, todo lo que ganaba en ese tiempo sería invertido en este proyecto, y solo el 30% quedaba para sustentar a nuestra familia. Pero llegaron las pruebas. Mi suegro se cayó de la moto y se fracturó las piernas, y tuvimos que trasladarlo a Ciudad del Este para que entre en cirugía. Mientras que se hacía la cirugía a mi suegro, aprovechamos también a hacer los estudios a mi suegra, que estaba en Ciudad del Este, ¿verdad? Y a ella le detectaron cáncer. Entonces había un segundo golpe para nosotros. Mientras eso, seguíamos construyendo la iglesia de la Blanca. Gracias a Dios, mi suegro salió de cirugía, le dieron de alta y ahora quedaba seguir el tratamiento con mi suegra. Entonces, lo particular del caso de mi suegra, que el tumor que se detectó a ella era grande y había miedo. Los doctores tenían miedo que haya metastasis ya en ella, pero se hicieron los estudios. El primero salió grande, el segundo estudio ya arrojó un resultado muy inferior al primero. Entonces el doctor quería un tercer estudio, pero ahí mi esposa le dijo al doctor que ya no podíamos pagar ese estudio porque era caro. Entonces él dijo, yo pago para confirmar lo que estoy viendo. El primer diagnóstico era muy grande, el segundo muy pequeño. El tercer estudio arrojó pequeño también. Entonces ahí empezamos a ver el milagro de Dios en la vida de mi suegra. Entonces ella entró en cirugía y le retiraron el tumor y ahora ella está en recuperación, sin cáncer, por la gracia de Dios. Queridos hermanos, les invito para que tengan un plan personal con Dios y entreguen su vida para la predicación del Evangelio. Mientras que nosotros cuidemos los asuntos del Señor aquí en la tierra, Él se encargará de cuidar de lo nuestro. Pase lo que pase, probad y ved. Ahora los invito a participar de este momento especial de adoración por medio de los diezmos y las ofrendas. Que Dios los bendiga. Buenos días, niños, bienvenidos a nuestro momento infantil. Vamos a tener mucho cuidado con el pecado, porque es suave, delicioso aparentemente, pero después, ¡ay, qué dolor! ¡Qué gusano tan bonito! Se parece a un peluche. ¿Puedo tenerlo en mascota? Sí, tienes toda la razón, es muy lindo. Y sabes, hay de colores blancos y también amarillos, pero hay que tener mucho cuidado con ellos, porque son de los animales más venenosos que existen. Veamos por qué. Sobre la aparición del gusano conocido Isocaí, hay que tener mucho cuidado y se advierte a la ciudadanía a no manipular, teniendo en cuenta que puede ser letal para la salud humana. Isocaí se le llama vulgarmente en el idioma tradicional nuestro, ¿verdad? Pero en realidad tiene su nombre científico y son varias especies en particular, ¿verdad? Como estábamos hablando anteriormente, son unos bichitos altamente
alergénicos, producen una alergia que produce mucho dolor, inclusive puede llevar a la muerte, una complicación que se pueden dar, y se van de acuerdo a la especie, van apareciendo en distintas épocas del año. No solamente hay una especie, algunas son un poco más chicas, otras son más robustas, más grandes, pero en líneas generales producen una reacción alérgica, producen mucho dolor al contacto con estos insectos, y de acuerdo al año van apareciendo también, ¿verdad? Bueno, esto hasta podría ser mortal para las personas alérgicas. Se podía dar muertes por contacto con estos insectos. ¿Viste, Sarita? Qué hermoso es ese animal. Es muy lindo, niños, pero si lo tocas vas a sufrir. Hasta el médico puede decir, ten cuidado, porque hay cosas que parecen dulces, deliciosas, y que el pecado como que nos llama a hacerlas, pero resulta que después trae consecuencias muy duras. Mira lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 22:5. Espinas y lazos hay en el camino del perverso. El que cuida su vida se aleja de ellos. Niños, obedezcamos a nuestros padres y no dejamos que el pecado entre en nosotros. Chao, niños. Feliz sábado. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Cana, te diría un poco de la gloria de un domingo. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Cana, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Cana, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. No me es posible describir las maravillas que vi. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidas en letras de oro los nombres de los redimidos. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía: vengan, pueblo mío, han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad. Sufrieron por mí. Vengan a la cena que yo mismo serviré. Nosotros exclamamos: ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo, nuestra vista la abarcaba. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas, y muchas otras especies de frutos. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto, pero me respondió: todavía no. Debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente
oscuro. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento tan sola, pues he visto una tierra mejor. Oh, si pudiese volar por paloma, por cielo y mar, navegar y cruzar el Jordán a un mundo mejor, donde noche no hay, el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. oh, si pudiese volar en la lengua de Cana, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, de un mundo mejor. Amén. Buen día, hermanos, bienvenidos a este santo sábado. Que sea Dios acompañándoles y dándoles todos los pedidos de su corazón. ¿Habías escuchado la frase Jesús clavó los mandamientos en la cruz? ¿Qué tan cierto es? ¿Y qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿Qué respondes cuando escuchas esta frase? Vamos a iniciar con una oración. Inclinemos el rostro. Padre nuestro que estás en el cielo, bendito y alabado sea tu nombre. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por acompañarnos y bendecirnos. Quiero pedirte en especial por cada hermano, cada persona que esté escuchando este mensaje, que le ayudes, le bendigas y le guíes. En Jesús. Mateo 5:17. ¿Qué dice Jesús con respecto a la ley? No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a invalidarlos, sino a cumplir. Os aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra ni un punto de la ley perecerán sin que todo se cumpla. Por lo tanto, el que viole uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. Pero el que cumple y los enseñe, este será grande en el reino de los cielos. Si Jesús vino a invalidar los mandamientos, ¿por qué dice acá que los sigue ratificando? Que no vino a abolirlos. Se acabó la predicación, todo está escrito. Cualquier persona que lea este pedazo puede entender y comprender que los mandamientos siguen vigentes. Pero sigamos, vamos a revisar uno por uno. ¿Qué pasa con todos ellos? 10 mandamientos que están en Éxodo 20. ¿Cuáles son? Y cómo están escritos y plasmados acá en el Nuevo Testamento. Empecemos. Mateo 5:21. Miren lo que dice. Dice así: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. El que mata será culpado del juicio. Acá lo ratifica, dice, matar. ¿Está permitido matar? Si tú llegaras a matar en ese momento, ¿qué pasa con la ley del mundo? Hasta la ley del mundo lo castiga. Y Dios lo ratifica, no matarás. Entonces no se ha abolido. No matar sigue vigente. Pero sigamos, Mateo 5:27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cuántos dolores de cabeza nos evitaríamos si fuéramos fieles?
¿Cuántas mujeres tienen? ¿Cuántos hombres tienen? No es uno solo. A aquel que eligieron hay que serle fiel. ¿Cuántos hijos felices habrían? ¿Cuántas personas menos frustradas existirían? Porque hay un Dios que dice, no cometerás adulterio, y sigue vigente. Si la cumpliéramos, si cumpliéramos la ley, qué tranquilidad habría en cada hogar, ¿cierto? Pero sigamos, no son los únicos mandamientos. Pasemos a Mateo 19:16. Dice así: entonces un joven se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús respondió, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesús lo está diciendo, guarda los mandamientos. Él preguntó, ¿cuáles? Y Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué más tenemos que decir al respecto? ¿Acaso sí fueron clavados en la cruz? Dice, ama a tu prójimo, y si tú amas, respetas. Si tú amas, obedeces. Si tú amas, no le haces mal al prójimo. Si tú amas, no matas, no hurtas. Tan sencillo como eso. Entonces hasta aquí no ha clavado ninguno en la cruz. Sigamos buscando. Vamos a ir a Mateo 22:36. Y uno de ellos, intérprete de la ley, por tentarlo, le preguntó, Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Y Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Saben? Ahí dice, este es el primero y el mayor mandamiento, amar al Señor tu Dios. Entonces amar a Dios se acabó. Los 3 primeros mandamientos de Éxodo 20 siguen vigentes porque tienen que ver con amar a Dios. Si tú amas, tú lo respetas. Si tú amas, tú le obedeces. Si tú lo amas, no tienes ídolos. Tampoco utilizas en vano su nombre. Si tú le amas, lo respetas. Entonces tampoco. 3 mandamientos, los otros también ya están. ¿Cuál falta? ¿Saben cuál falta? Aquel que está en el centro, aquel que dice sábado, que tiene etiqueta propia, ese que dice que guardemos el sábado. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día de reposo para Jehová tu Dios. Entonces Jesús vino y lo clavó en la cruz. Vino y dijo, no más sábados. Tranquilos, dejemos el sábado así. Falso. Porque Él fue testimonio vivo, Él fue un ejemplo de lo que debemos hacer. Y si Él es testimonio y dio ejemplo, pues eso es lo que debemos seguir. Y si tú revisas la Biblia, Jesús guardó el sábado mejor que tú y yo. Nunca lo clavó, sino que lo ratificó. ¿Y qué dijo al respecto? Vámonos a Mateo 12:8. Esto me encanta, porque dice así, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Porque yo, Jesús, soy Señor del sábado. Porque sigo diciendo que el sábado existe. Yo no lo clavé en la cruz, dijo Jesús. Entonces, ¿de dónde sacan ese cuento? Que el sábado se clavó en la cruz y se acabó. Miremos otro ejemplo. ¿Qué pasó con María? Pensemos de esta manera. Jesús vino a quitar los mandamientos y a clavarlos en la cruz. Y quitó el sábado. Ya el sábado no va. Descansemos cualquier otro día. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, domingo. Descansémoslo. Dediquémoslo a Dios cualquier día. Pero si eso fue así, ¿por qué María, después de que Jesús murió en la cruz, siguió guardando el sábado? Porque sus apóstoles también lo hicieron. Vamos a buscar Lucas 23:56. ¿Qué dice? ¿Qué pasó con estas mujeres que seguían a Jesús? Dice así.
Entonces, Lucas 23, 56. Y bueno, vamos a ir a leer desde el 54. Dice así: era la tarde del día de la preparación y estaba por empezar el sábado. Tal vez diga acá el domingo, lunes, martes, miércoles o el viernes. No, sábado. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron de cerca y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Murió Jesús. Se acercaron. Y vueltas prepararon aromas y perfumes, pero reposaron el sábado conforme al mandamiento. Ni siquiera conforme a la costumbre. Dice conforme al mandamiento, porque eran mujeres de Dios que siguieron el ejemplo de Jesús y que como venía el sábado, decidieron reposar el sábado, aunque fue Jesús quien murió. ¿Será que fue clavado en la cruz? ¿Será que se acabó? No, hasta las mujeres siguieron guardándolo. Bueno, pero fueron las mujeres. ¿Qué pasaría con los discípulos? ¿Qué pasó con Pablo? ¿Qué dijo Pablo? Porque Pablo vino como a escribir bien bonito lo que debemos hacer. Vamos a ir con Pablo, Hechos 18:4. ¿Qué dice Hechos 18:4? Y cada sábado Pablo razonaba en la sinagoga y persuadía a judíos y a griegos. ¿Cada sábado? Pablo guardaba el sábado. Entonces, ¿qué pasó con el sábado? Las mujeres siguieron guardándolo. Pablo siguió guardándolo. Es más, Jesús lo guardó porque murió y reposó el sábado y resucitó el domingo, pero no cambió el sábado. Bueno, sigamos buscando qué pasó. Vámonos con Hechos 16:13. El sábado salimos fuera de la ciudad junto al río donde suponíamos que había un lugar de oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Pablo enseñaba del sábado. Pablo enseñó y buscó un lugar de reunión porque sabía que los sábados los hijos de Dios se reunían. Seguimos con sábado. ¡Qué bendición! Vámonos a Juan. Pero es que eso fue Pablo y las mujeres y Jesús. ¿Qué pasó con Juan? Busquemos primera de Juan 5. Miren lo que dice Juan. Primera de Juan 5:3. Porque en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Si Jesús los clavó en la cruz, ¿por qué Juan dice que los guardemos? Y no son gravosos. Qué frase tan bonita. Tal vez si este mundo los cumpliera, tanto dolor disminuiría. Pero estamos para criticar. No critiques si alguien es cristiano. No critiques si alguien cree en Dios. Tal vez es más feliz que tú. Bueno, y Apocalipsis, llegamos a Apocalipsis. ¿Qué pasó en Apocalipsis? Revisemos Apocalipsis. Apocalipsis 1:10 dice: en el día del Señor caí en éxtasis y oí detrás de mí una fuerte voz como de trompeta. ¿Y qué día? En el día del Señor. Creo que queda claro. ¿Qué más debemos decir al respecto? ¿Será que Jesús clavó los mandamientos en la cruz? Yo diría que sí, pero que los clavó para decir: aquí están, aquí los represento yo y quiero que los guarden ustedes como yo los voy a hacer, porque no son gravosos. Y si te deleitas en el sábado, créeme, es un deleite que Dios nos da. Qué rico descansar el sábado. Para mí es un gozo. ¿Para ti qué es? Qué rico reunirnos en familia, alabar a Dios que tantas bendiciones nos da. Hermanitos, amigos, bienvenidos a lo que son los 10 mandamientos, porque no fueron clavados en la cruz para abolirlos, sino que fueron clavados en la cruz para ratificarlos. Finalizo con esto. Espero que todos podamos estar convencidos que Jesús es bueno y que para siempre es su misericordia. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre nuestro, gracias, porque es luz lo que traes en tu palabra.
Ayúdanos a obedecerla y a caminar contigo para hacer luz a los demás. Queremos pedir que nos acompañes y dirijas en todo lo que hacemos, pensamos y decimos, para que tan solo caminemos contigo sin equivocarnos, sin hacernos a derecha o a izquierda. Quédate con cada hermano y cada persona, con todos los pedidos de su corazón, con todos los anhelos que tienen, con todas las dificultades. Acompáñanos y dirígenos en Jesús. Amén. Y finalizo con el que me gusta, es el único del Antiguo Testamento que voy a leer. Isaías 58:13. Si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, y si al sábado llamas delicia, santo, glorioso del Señor, y lo veneras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras vanas, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te sustentaré con la herencia de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha dicho. Entonces, que el Dios te bendiga y feliz sábado para todos. Amén. Para terminar nuestro servicio de canto, hermanos, vamos a cantar el himno número 282. Brilla Jesús. Cristo, tu gran amor me inspira, Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad, tu verdad me conduce a la libertad, brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu pureza, examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre, brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Amén. Hay una antorcha en cada ser, algunas brillan y otras que no se ven. El Espíritu Santo, su fuego viene